mientras que se prepare, Alex dijo, no va a golpear el púlpito. Es que mi papá de casi 91 años, cuando veía que alguien más o menos está descansando la vista, orando por el pastor mientras predicaba, su costumbre era golpear el púlpito, así que no puedo hacer nada, ahí va. Bueno, las palabras creo que no tengo, me quedo mudo. Pero de profundo corazón, sentimiento, tengo en mi vida, mi corazón, mi memoria, mi vida. Y pido oración en estos días, no es fácil y alguien comentó algo interesante el otro día, que algunas de nuestras colegas cuando salen del Paraguay como que desaparecen del mapa. Yo he visto también, yo he tratado de comunicarme con ellos y no sé qué pasa. Yo no espero que eso suceda con nosotros, porque llevamos nuestros corazones y muchísimas gracias, pastor, por ese reconocimiento. Solamente Dios es fiel. Agradezco a Dios por mi apellido porque me ha dado oportunidades, ¿verdad? Al ser un hombre en nuestro barrio que no era tan conocido y le dije, no te conozco, amigo, ¿cómo se llama? Me dio su nombre y yo le dije, no te conozco, pero yo a usted sí, me dijo. Entonces presté atención. ¿Y qué sabes de mí? Le dije. Eres un hombre fiel. Me golpeó eso. Yo dije, la gente mira, un desconocido para mí, pero el testimonio mira a la gente. Y es Dios quien nos mantiene, es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos ha preparado y nos sigue preparando para aquel gran día. El lunes, mañana va a ser 15 días que visité a un pastor conocido, no de nuestro grupo, Bautista sí. Estaba en el hospital, su esposa nos había comentado, ella era profesora de nuestra hija Shelly cuando estaba en el primer grado. Así se dan cuenta cuánto tiempo le hemos conocido y ella dijo, ya no sale del hospital. Y me fui ese día con Marla, aprovechando el viaje a Asunción. Entré ahí, le leí una porción de la escritura, oramos juntos. Su hijo, quien es nuestro doctor, estaba presente y le di un beso de despedida. El martes de la semana pasada me fui a su velorio. Tan pronto el Señor le llevó. Y yo dije en mi corazón, como dice la Biblia, es mejor estar en una casa de luto que en una fiesta. En la fiesta uno es una anestesia que dice que viviremos siempre. Cuando uno ve el cuerpo, la carpa ahí extendida, en el corazón, el Señor nos acuerda de que somos como una flor. Pasamos y aquí en la tierra ya no estamos. Miro la vida de mi papá, que si Dios permite, queremos estar en su cumple el fines de febrero del año próximo en Kenia. Pero él y yo sabemos, a lo mejor no le alcancemos, o a lo mejor yo me muero antes que llegue. Todo es posible. Y dejamos esto en las manos de Dios. Pero sí, la brevedad de la vida existe y debemos hacer lo que hacemos para la honra y gloria de Dios.
y dejar de gastar el tiempo en las cosas que no son eternas. Vamos a orar. Tú eres santo, Señor, hemos cantado, hemos sido introducidos a países que no tienen las libertades que gozamos nosotros aquí en Paraguay. Nuestros corazones han palpado a niños sin padre y madre, recibiendo el amor, el cariño y esperanza en Cristo. Estás movilizando, Señor, a tu iglesia latinoamericana para alcanzar países, ya que algunos de los países de misiones en el pasado están enfocándose en otras cosas. Tú, Señor, como la reina Esther, levantarás las misiones en los corazones de otros si nosotros no lo haremos. Oh Señor, ayuda a tu iglesia paraguaya a no perder esta hora por la cual fue llamado y preparado. A lanzarse por fe, alcanzar los objetivos que tú tienes. Y gracias, Señor, por tu obra aquí en Ciudad del Este, por los corazones y vidas de nuestros amigos, colegas. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en cada día para tu honra y gloria, porque oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anoche, gracias a Dios, pudimos disfrutar de muchas cosas. Gracias por la conferencia y también por el privilegio de ser invitado aquí con mi esposa. Nosotros pudimos anoche hablar un poquito de que realmente el propósito de la iglesia es justamente las misiones. Vimos en parte una iglesia equipando desde el llamado de la iglesia equipando desde el llamado del Señor en Mateo 28 al encargar y formar y equipar a los siervos de Dios en 2 Timoteo capítulo 2. Y les invito a mirar a Efesios capítulo 4 en sus Biblias. Quiero comentar nomás en la última parte. Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, pero enfocaremos un momento en versículos 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Donde ha hablado de los siervos de Dios que deben perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y edificación del cuerpo de Cristo. Hay una unidad, dejamos la niñez, seguimos, dice, la verdad en amor, versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado, ese es un término música, de la música, de una orquesta, y unido entre sí por todas las conjunturas y se ayudan mutuamente, está hablando con términos médicos, la unión, y luego que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es el equipamiento que hemos visto, la importancia de formarse en su iglesia. Este es tu campo de preparación, de formación. Ese es tu campo misionero. Es tu Jerusalén donde empiezas. Y hoy estaremos hablando de una iglesia enviadora, enviando. ¿Qué hace la iglesia entonces que ha formado, ha preparado
a personas para el ministerio. Bueno, la iglesia enviando contesta la gran comisión, la gran pregunta y al final es el gran compromiso. Mateo 28, Hechos 13 y Romanos 10. ¿Qué es la gran comisión? ¿Dónde se encuentra? En la Biblia. ¿Qué porción? Mateo 28, versículos 18 a 20. Muy bien. El poder del Señor, toda potestad, el mandato, hacer discípulos, por tanto ir, yendo, hacer discípulos a quienes, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos la comisión de la iglesia enviadora. Tiene que equipar en su Jerusalén. Hoy veremos que tiene que enviar, como era el ejemplo de la iglesia Antioquía. Y esta noche, si Dios permite, estaremos hablando de sostener el ejemplo de la iglesia de Filipos. Entonces, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Qué es la incógnita para la iglesia enviadora? Abran sus Biblias en Romanos capítulo 10, donde encontramos no una pregunta, sino varias. Romanos capítulo 10, que solemos utilizar para alguien que ha confesado al Señor Jesucristo, que confiesa con su boca lo que ha creído en su corazón, y luego vienen las preguntas. ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Me voy a engordar, ¿verdad? Pero no está hablando de eso. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes le prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y este versículo 13 que nos dice, las preguntas ¿cómo y cómo y cómo? Y llegamos entonces a la verdad y a la realidad de que los que no han escuchado, por más que tengamos la verdad, la palabra de Dios, si no enviamos gente con ese evangelio de Cristo, que sí hagan lo necesario para aprender el idioma, para adaptarse con la cultura, pero sobre todo que pueda compartir el evangelio, la palabra de Dios. Nuestro yerno Jim y Jenna están en esa tarea de traducción, de promover la necesidad entre las naciones que no tienen porciones bíblicas en sus idiomas, 3.500 más o menos, que no cuentan con nada escrita de la palabra de Dios. Y algunos países, como hemos escuchado del país Argelia, yo creo, en vez de poco difícil, ¿verdad? Y si te encuentras con un folleto en tu mano, chao, a la cárcel. Qué difícil. Pero Dios igual puede obrar. Entonces, ¿cómo podemos ver aquí en capítulo 10 del libro de Romanos? Miremos al primer versículo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si algún hermano puede leer el versículo 1. Romanos 10, 1.
hermano, ciertamente la lengua de su corazón y oración a Dios por Israel es para salvación. Gracias. La oración ¿es tu oración? ¿Dónde está ese país que Dios ha puesto en tu corazón? Primero, tu oración, tu petición es para salvación y surge del corazón. Ahí empiezan las misiones, en el corazón de Dios y luego en nuestros corazones. No es algo que alguien te enseña, es algo que brota. La necesidad de compartir lo que hemos recibido. Y nosotros tenemos en los versículos siguientes, versículos 2 al 10. Si otro hermano puede ver bien fuerte, Romanos 10, 2 al 10. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al cielo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia es por la ley de Moisés, escrita así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia es por la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para caer abajo al río. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo dentro de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Muchas gracias. El procedimiento. ¿Cómo Dios obra? ¿Cuál es la promesa entonces que tenemos en los versículos 11 al 13? El Señor promete a todo aquel que cree la salvación. No hay diferencia, judío, griego, el Señor de todo. El que invocare, el que clama, el que busca al Señor con todo su corazón y confía en Cristo como su Señor, la promesa es, será salvo. Pero tenemos entonces el gran problema que manifiestan los versículos 14 y 15. Y con esas preguntas que terminan diciendo, ¿quién o cómo predicarán si no fueren enviados? Y encontramos que la iglesia es la respuesta. No la iglesia, sino tu iglesia. La respuesta para esta gran pregunta. En estos versículos de Romanos capítulo 10, donde encontramos el equipamiento dando respuesta a esa gran comisión del Señor Jesucristo, de hacer discípulos a todas las naciones. Pero la parte enviadora que contesta la gran pregunta es que tenemos que enviar. El compromiso de enviar es tomar de los nuestros los mejores y enviarlos al campo misionero. Hay cosas en la vida que a veces uno no olvida, ¿verdad? Por ejemplo, estando en Estados Unidos, en una casa prestada a nosotros los misioneros de una iglesia amada y querida, y un hombre del campo ahí, buen amigo, y hablaban de algunas ropas porque se encargó a Marla a justamente ordenar algunas donaciones que los hermanos habían hecho para que algunos misioneros que pasaban podrían ocuparse o sea de llevar algunas cosas útiles. Y mi esposa le dijo al Señor, ¿verdad? Dijo, hermano, discúlpame, pero muchas de estas cosas
yo tendría vergüenza de ofrecer a alguien. Y él dijo, bueno, hermana, ya sabe que los misioneros son ciudadanos de segunda clase. Los misioneros son los que no pueden hacer algo aquí y le enviamos. Hombre sincero, hombre no con caprichos sino expresando la mentalidad de muchas personas, no de todos. Otra iglesia que hace todo un esfuerzo anual y el pastor dice, los misioneros son los mejores que enviamos, y nosotros le honramos, y nos hacía sentir como reyes, podemos decir. Gente buscando en multiformes maneras, manifestando la gracia de Dios para honrarnos y para cuidarnos en esta semana, hasta que ese mismo pastor vino a Paraguay, llegó a conocer con su familia. Y son momentos que encontramos la iglesia realmente debería y está contestando ese gran compromiso. ¿Quiénes? En medio de ustedes está contestando esa pregunta. ¿Quiénes están siendo equipados y preparados por la iglesia? Abren sus Biblias en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, donde encontramos un reconocimiento, una responsabilidad y una remisión o envío doble. Hechos capítulo 13, que contesta la necesidad de la iglesia de enviar a obreros. Nos dice en ese llamado doble, podemos decir, en Hechos capítulo 13, empezando con el versículo 1, dice, había entonces la iglesia que estaba en Antioquía, y es de la zona de Siria, en la noticia hoy, ¿verdad? Profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba, el apodo de mi yerno, Negrito, Níger, Lucio, de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, etc., y Saulo, ministrando estos al Señor. ¿Han pensado esto? ¿Qué es ministrar al Señor? Es satisfacer el corazón de Dios. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Orando, ayunando, enfocándose en el corazón de Dios. ¿Qué desea Dios? Eso es ministrar al Señor. ¿Ministras a Dios? Cuando estás con la Biblia abierta a la mañana temprana, ¿estás recibiendo o estás ministrando al corazón de Dios? Cumpliendo el objetivo por el cual que envió a su Hijo, el regalo más precioso, para que tengas esa comunión y llegas a satisfacer el corazón que fue todo a propósito y fue cumplido porque tengo comunión, esa comunión con esa criatura mía. Y dice el Espíritu, ellos ayunando, ministrando, y dice, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a los he llamado. Un llamado previo y una iglesia reconociendo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Bernabé, Chipre igual, se fue a su país, se fue para ministrar en primer lugar a los suyos, a llevar el Evangelio a su casa y su hogar. Y tenemos en esta porción entonces a un doble llamado. Un llamado a la iglesia para cumplir con el llamado que Dios ha dado a sus siervos.
Dios le había llamado a Bernabé y a Pablo. Y ahora es la oportunidad que la iglesia llegara a apartarles a un compromiso, a una responsabilidad mutua. Porque cuando Dios llama a un misionero, también llama a una iglesia a enviarle. Dios no hace las cosas a medias. Si Dios te llama para hacer algo es porque ya tiene previsto y provisto todo lo necesario para hacerlo. Dios no hace las cosas así nomás. Entonces, un reconocimiento doble, el liderazgo de la iglesia y el misionero o los misioneros. Es el reconocimiento y la responsabilidad de los dos, la iglesia a apartar, la iglesia a señalar y la iglesia a enviar a los siervos de Dios. El misionero, ¿qué tiene que hacer? Ir y ser guiado por ¿quién? El Espíritu Santo y por su iglesia local que le está enviando. Uno de los privilegios que tendremos dentro de un año, hemos marcado en el calendario de la iglesia que nos envió a nosotros, donde yo fui bautizado a los 12 años, en mi segundo viaje a Estados Unidos, donde en el 1977 fui ordenado al ministerio y yo y Marla en ese mismo año enviado, autorizado como misioneros, y donde hemos ido a compartir con ellos. Y el pastor dice, quiero reconocerles delante de la iglesia en estos años que hemos tenido ese peregrinaje juntos. Pero es una responsabilidad mutua, tanto a los siervos de Dios, siendo llamados por Dios, como la iglesia con quienes están involucrados a enviarlos. Entonces, esa remisión, para seguir nuestro acróstico, reconocimiento, responsabilidad y el envío. La responsabilidad de enviar. La iglesia los envió. ¿Sabían todo lo que iba a ocurrir? No. Los mismos misioneros, enviados por el Espíritu Santo, ¿sabían todos sus pasos? No. ¿Sabían qué es lo que iba a ocurrir en estos años? No. Nosotros leemos, nos parece magnífico, el apóstol Pablo como el misionero máximo, ¿verdad?, que encontramos en el Nuevo Testamento, pero él capaz que no tenía idea de lo que le esperaba, me imagino. Naufragado, lee su testimonio 2 o 3 veces, que lo da claramente, no en forma de jactancia, sino la realidad. Estuve en esa iglesia que nos envió. Mi último mensaje antes de venir a Paraguay, tomé el testimonio del apóstol Pablo y compartí con los hermanos. Hermanos, yo no conozco a Paraguay, llevo a mi familia, 2 nenitas, y vamos, y no sabemos. Naufragar no creo porque vamos por avión. No como mis padres, que 2 o 3 veces fueron en un buque. ¿Ser apedreado? No, aprendimos después que el empedrado está bien atajado, entonces no es costumbre paraguayo de apedrear a nadie. Pegado, golpeado, no hemos pasado. Pero prediqué esta porción, peligro en la ciudad, sí. De mis compatriotas puede ser. Todo el testimonio del apóstol Pablo, prediqué y pedí oración de esa iglesia enviadora. Después de la reunión, viene una señora, una de las que se conoce un poco en Baeté, y me dice, Pablo, la iglesia no quiere escuchar esas cosas, queremos escuchar las cosas positivas. Eso fue muy negativo. Yo escuché, y bueno, está con el Señor ella ahora, su marido que era diácono, gente conocida, pero no le gustó escuchar las realidades. Y en verdad he aprendido algo que le puede servir a algún futuro misionero o a alguien que está ya en esa cosa.
Cuenta a la gente las bendiciones de Dios. Cuenta a la gente las bendiciones de Dios. Y tus problemas, a Dios. Es cierto, es cierto. Dios ha sido mucho más paciente con nosotros que nosotros con la gente. Dios nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros hemos perdonado. Entonces, hable a la gente de las bendiciones de Dios y tus problemas al Señor. Las responsabilidades mutuas, dobles que tenemos. Y por supuesto, tenemos una doble bendición que estaremos haciendo en el próximo año, si Dios permite. En Hechos capítulo 14, al final de este viaje misionero, el apóstol Pablo vuelve a la iglesia de Antioquía, donde dice en Hechos 14, 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, equipados, enviados, sostenidos y ahora encomendados a la iglesia, la gracia de Dios para la obra que habrían cumplido. Y habiendo llegado, ¿qué hicieron? Reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Punto. Qué lindo, ¿verdad? Lo que había hecho Dios y la puerta que Dios había abierto a los gentiles. Curiosamente, la misión con quien queremos trabajar a partir de enero de 2019 se llama la Misión Bautista Puerta Abierta, basándose en este versículo, buscando campos donde hay puertas abiertas para el Evangelio. Estuvieron ahí informando esa bendición doble. Volvieron, informaron, renovándose para poder salir. Entonces, el llamado para ir se acompaña el llamado para enviar. ¿Cómo es equipar a una persona? La persona debe tener un carácter comprobado, competente en su ejercicio de los dones que le ha dado Dios, experimentado en la práctica del ministerio y al final que trabaja en equipo. Yo agradezco a Dios por las amistades. Un amigo es con quien te encuentras después de 1 año, 5 años, y donde dejaste la relación, volverás a tomar en ese instante. Es como que no pasó el tiempo, porque sus corazones estaban unidos todo ese tiempo de ausencia. Ese es un amigo, sí, es un amigo. Sentiremos así exactamente cuando estaremos en la presencia de Dios. Caminamos aquí, pero allá llegaremos a su presencia para continuar por la eternidad. ¿Y la iglesia? ¿Cuál es su responsabilidad? De enviar. Es cierto que llega a equipar a un grupo, pero ese grupo debe enviar ¿para qué? Para que pueda preparar a otra generación que se ocupe también a ganar a otras personas. Entonces la gran pregunta tiene también una respuesta igualmente grande. ¿Quién le enviará? La iglesia. Y sí, nosotros. ¿Quiénes? Los que estamos. Los que están entre nosotros. No es un secreto tan lejano a la verdad y la práctica de la Biblia. Es que a veces estamos tan cerca que no vemos. Y me imagino que en Antioquía más de una persona habrá dicho, pero él es nuestro pastor. Y él es el mejor maestro que jamás hemos visto. ¿Le enviaremos?
al fundador de la iglesia y el maestro. ¿Por qué no? Y tomaron esa responsabilidad e hicieron. Algunos quieren irse por su cuenta. He encontrado misioneros que parece que no entienden el rol de la iglesia local y quieren a su manera o tal vez con una agencia misionera aventurarse a servir a Dios en alguna forma, pero no lo logran. ¿Por qué? Porque debe ser parte, conjunto de la iglesia y alguna agencia misionera, que es importante. Está trabajando su pastor como presidente aquí en forma local de la agencia en Paraguay. Es importante trabajar con una agencia que reconoce el rol y la responsabilidad básica, primordial de la iglesia local y forma parte de ese equipo. La agencia misionera es el andamio de un edificio, que va apoyando, sosteniendo mientras que se vaya construyendo. Y la misión no es todo, es la iglesia local. Y es un brazo de ayuda para que se complete la obra de Dios. Entonces, trabajando juntos, llegando a lugares difíciles, tal vez con obstáculos imaginables, se puede lograr a impactar con el Evangelio, trabajando brazo en brazo. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia envía, pero la iglesia enviadora debe orar. Me encanta el énfasis en la tarjeta de oración y espero que no lo pierdan, que tengan en sus Biblias y durante el año vayan orando para que Dios haga su obra hoy, mañana. Y no te sorprendas que en el día de mañana te encuentras dentro de tu propia oración, enviados por una iglesia, porque Dios ha puesto en tu corazón el llamado. La iglesia prepara, la iglesia enviadora invierte. Esta noche estaremos hablando de sostén. Y al final envía a los obreros a mies del Señor. Entonces, cada iglesia debe contestar la gran comisión en su generación. ¿Cuántas iglesias como la Iglesia Bautista de Oreán, a través de los siglos, ha estado en ese proceso de formación? Como vemos aquí en Hechos 13, tiene a sus siervos y ninguno es alguien que podemos decir es indispensable. Le podemos enviar a fulano porque al final acá no necesitamos tanto. No, son gente que son claves en el ministerio, pero al final es el Espíritu que los envía. Y esa pregunta se puede contestar. Les invito en estos últimos minutos a mirar conmigo en Isaías, capítulo 6. Que me impacta esta porción. Isaías 6. Un amigo íntimo del profeta muere, el rey Usías. Y era un momento de extremo dolor. Dice en el año, Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Extremo dolor. Este hombre sufrió con la ausencia de su amigo de tantos años, pero se enfocó en el Señor, se enfocó en Dios mismo. Y miren lo que vio. Por encima de él, versículo 2, había serafines. Única mención en la Biblia. Cada uno tenía 6 alas y con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con los 2 volaban. 2, 2 y 2. Interesante. Y él, uno al otro le daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo
Y cantamos, ¿verdad? 3 veces santo, pero Dios es millones de veces santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceales de la puerta se estremecieron, o sea, con terremoto, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Del dolor, del enfoque en el Señor, entregamos que el mismo siervo de Dios proclama y grita: ay de mí que soy muerto. Esa palabra es desintegrado, es totalmente deshecho. Es lo que pasa cuando explota una bomba nuclear. Se vaporiza la persona. Es lo que él sentía ante la presencia de Dios. Una entera desintegración. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces tenemos una exclusiva depuración. ¿Qué hace el ángel? Le trae del altar, le trae un carbón encendido y lo aplica, versículo 7, al problema, al pecado, a su boca. Y dice: he aquí que esto tocó mis labios, que es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Qué palabras gratas. Dios lo hace en nuestras vidas. Y tenemos la exclamación del siervo de Dios. ¿Y qué era? Una exclamación que escuchamos con la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el siervo se entrega a la respuesta de la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y cuál era la respuesta? ¿Es tu respuesta hoy? Y si no, ¿por qué no? Y si no hoy, ¿cuándo? Dios lo hace la pregunta, tal vez en un momento difícil en tu vida, tal vez un dolor muy grande, y sentís el pecado, pero ves la gloria, recibís el perdón, escuchas la pregunta en tu corazón en múltiples maneras, pero hoy llega el día a decir: Señor, envíame a mí. Porque debemos llevar el Evangelio, debemos llevar el mensaje de Dios. Hemos sido preparados y ahora la iglesia está posicionada para enviar el Evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es la hora? Ahora. Ahora. Vamos a orar. Dios, gracias te damos porque es una manera tan sencilla que tú mismo preparas a los siervos en tu iglesia. Y a la vez, Señor, todos los obstáculos, aún estando enfrente, tu Espíritu promete acompañar. Y habiendo cumplido tu llamado, tus siervos vuelven a contar de las grandes cosas que tú has hecho. Señor, ha sido un gran privilegio invertir una parte de nuestras vidas. No sabemos, Señor, cuánto más nos daría. Pero queremos, Señor, dar a ti el resto de cada momento de nuestras vidas a servir y a escuchar de que la Iglesia Bautista de Joviana vayan más siervos y siervas dispuestos a servir
estos ojos brillando con esa visión de ti, esos corazones palpitando la necesidad. Y aunque no se sienten dignos, tú lo has llamado. Y pedimos, Señor, que cumplas esto en sus corazones. En el nombre de Cristo.